aquí estamos, ¿verdad? Semana a semana, mes tras mes, año tras año. Algunos somos muy lentos, pero comenzamos un proceso donde nacemos de nuevo, porque así lo dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieras de nuevo no podrás entrar al reino de Dios. Es comenzar de nuevo una nueva vida, que comienza arrepintiéndonos de la vida, de las cosas que hacíamos mal antes, dejándolas y empezando una nueva vida. Y arrepentimiento significa, en griego es metanoia, que significa cambio de mente. Noia viene de la misma palabra de griego donde viene nosocomio, por ejemplo, de la mente, ¿no? El manicomio. Y bueno, es el meta, es cambio, como metamorfosis, metanoia, cambio de mente. Eso significa arrepentirse. La Biblia dice, el que robaba, no robe más. Quiere decir que cambió, porque probablemente antes pensaba que robar a lo mejor está mal, pero si le robo a un rico no está tan mal. El Señor dice, no, hay que cambiar la mente, está mal. Y eso es el arrepentimiento, pero bueno, eso lo produce el Espíritu Santo que viene dentro de nuestro. De paso quiero decir, porque ahora me he dado cuenta que en las redes y en otros lados se ha puesto de moda esta palabra metanoia y arrepentimiento. Capaz que la escuchan, hay gurúes que hablan y qué sé yo. Bueno, nada. Nosotros vamos al libro que tiene copyright, que es la Biblia, y ahí nosotros defendemos, ¿sí? Y estamos hablando, estamos leyendo todos juntos un libro, entonces cada semana, que es hermoso y que se supone que es para leerlo en 40 días, pero lo estamos extendiendo más nosotros, y esta semana la dedicamos a leer 2 días nada más, que son el día 32 y 33. Estamos en la cuarta semana, falta una más todavía del libro, pero nosotros la estamos extendiendo así porque realmente tiene tantas cosas, ¿verdad? Cada párrafo, cada cosa a uno le gustaría. Está escrito por un pastor, un hermano de Estados Unidos que tiene mucha experiencia, ya está jubilado creo, de muchas décadas manejando una iglesia, que básicamente es la gente, no tanto el edificio, con lo cual es problemático, porque bueno, donde hay gente hay problemas, y Dios sí nos invita encima a los que somos pecadores para que vengamos. Bueno, entonces ahí ya tenemos la receta para problemas, pero bueno, de su experiencia y del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, él ha escrito resumiendo en este libro muchas cosas básicas. Y estamos hablando del servicio, especialmente, ¿por qué? Porque Dios dice que nos dio a cada uno de nosotros, cuando nacemos de nuevo, dones, ¿verdad? A su vez ya tenemos talentos naturales, y la Biblia nos da esta ilustración del cuerpo humano y cómo tiene órganos tan diferentes unos de otros. El ojo, qué distinto que es, no sé, del estómago, y qué funciones distinto que cumpla. Una uña, qué distinta que es de un músculo, ¿no es cierto? En fin, del corazón. Uno es duro, el otro es blando, y así todos somos diferentes, porque dice que a pesar de que somos todos diferentes, como los órganos, todos estamos juntos dentro de un cuerpo, y esto es lo que es la iglesia, el cuerpo. Y así Dios, entonces, a vos, a mí, nos ha dado esos talentos, pero muchas veces, como decíamos, no los conocemos, no los hemos descubierto. A nosotros nos parece natural, si hay algo que nos sale naturalmente porque tenemos ese don o ese talento, y pensamos que a lo mejor a todos también les sale natural, y no es así. Entonces, al comenzar esta nueva vida también queremos descubrir y explorarnos en este proceso, y una de las cosas que dice es que, bueno, lo vamos a estar viendo ahí en los grupos. Yo quería señalar, estuvimos hablando acerca de los distintos dones o capacidades especiales que Dios nos dio, o talentos también que cada uno tiene. Unos mínimo tenemos que tener cada uno, así que si no lo descubriste todavía, estas lecciones son para descubrirlo, ¿sí? Pero también, como nos decía el pastor y como dice el libro también, a su vez, cada uno de nosotros tiene historias diferentes, que más allá de los dones o capacidades naturales que tengamos, ¿verdad? Y también hay distintas cosas que nos hacen a todos diferentes. Los griegos ya hablaban y tenían un sistema, a veces hay sistemas de clasificar las personalidades o los temperamentos, que son cosas por ahí que uno trae innatas,
y ellos decían, bueno, están estos que son sanguíneos, los coléricos, eran 4, ellos veían temperamento, las mezclas de ellos, el que es más extrovertido. Vieron que yo hice la carrera docente y en un aula con 30 chicos, el profesor ya, el maestro enseguida, este es el extrovertido, el otro no, es más introvertido, acá tenemos varios maestros, ¿no es cierto? El otro que es el líder natural, que enseguida es el líder de la pandilla, y el otro que no, y el otro que es más tranquilo, y el otro que es polvorín. Bueno, algunos de estos rasgos son que los traemos de nacimiento, ¿verdad? Y somos así, ¿verdad? Y tenemos que aceptarnos, somos distintos. Otros son los dones y las capacidades que tenemos, que a veces van acompañadas. Los que son más introvertidos, a veces más así, son por ahí más artistas, más sensibles. Los otros que son más introvertidos, por ahí son más líderes, son más organizadores, coordinadores, planeadores, ejecutivos, digamos. Y bueno, y así esas cosas las traemos de nacimiento. Pero hay otras cosas que también nos diferencian, como por ejemplo el lugar donde nacimos, porque, a ver, yo creo que ustedes se imaginarán una chica que nace en Afganistán, una adolescente, ¿va a pensar igual que una adolescente acá de Buenos Aires? Obviamente que no, porque la crianza es totalmente distinta, así que el lugar donde nacimos, la cultura de la que venimos, y acá mismo tenemos nosotros de muchos lados, ¿verdad? Tenemos unas mini Naciones Unidas acá, tenemos personas de muchos países diferentes, y bueno, eso también nos influye a cómo somos y las herramientas que tenemos, porque las distintas culturas enfatizan distintas cosas, y eso mismo nos produce una riqueza, ¿verdad? Y también, bueno, no solamente el lugar de donde venimos, sino también la época en que nacimos. A ver, porque yo les pregunto a alguien que nació y se crió en la década del 50 o del 60, hace 60 años, no sé, no me miren a mí porque yo no era, pero sí, obviamente por ahí piensa muy distinto que un adolescente de hoy. ¿Puede ser que piensen distinto? Claro, porque tenían otras costumbres hace 60 años. Entonces acá también tenemos chicos adolescentes, hoy hablan de los millennials estaban, pero ahora están los centennials y la generación X y la generación Z, y con tantos cambios tecnológicos que hay, a veces son mentalidades muy distintas, ¿verdad? La de un chico de hoy y la de una abuela, por ejemplo, o una persona mayor. ¿Verdad? Va a pensar distinto. Así que no solamente el lugar donde nacimos, sino también la época en que nacimos nos hace diferentes. No solamente eso, a lo mejor nacemos en la misma época, pero la familia en la que nacemos puede ser muy distinta. ¿Sí? Puede ser una familia constituida, con un papá o una mamá que cuidan a los chicos, los aman, les dan lo que pueden para que estudien así, y una vida más o menos y que puedan tener una estabilidad. Otras familias no. Hay familias donde hay abuso doméstico, lamentablemente, violencia, el papá a lo mejor alcohólico, preso o lo que fuera. ¿Creen que esas dos personas van a ser iguales? Obviamente el que no pasó todas esas cosas va a ser muy distinto al que las pasó, y cuando las pasó de niño encima o de adolescente. Así que todos estos son aquellos que nos van condicionando, por así decirlo. Los psicólogos enfatizan mucho el tema de la familia como ese. A veces se olvidan del tema, por ejemplo, de la cultura, que no lo toman en cuenta, que también es, porque como decimos, una cosa es que sea de Afganistán, otra cosa es que sea acá. Eso también va a haber condicionado algo a la persona. Y después así podemos seguir definiendo. ¿No? Es lo mismo una persona que se cría con un padre millonario, con varias mansiones, viajando a Europa todos los años, de alguien que se cría, no, con lo mínimo y apenas o no tienen para comer. ¿Van a ser iguales esas personas, su mentalidad? También, ¿verdad? Así que ahí yo lo tenía en fotos, no sé si está ahí igual nada más, pero básicamente mostrar esto. Ahora, a mí no me gusta usar la palabra tanto condicionamiento, porque eso es así, creo. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Acá? Allá, ¿no? Sí. Así, acá. Por ejemplo, fíjense lo que eran las chicas hace 100 años y hoy, ¿no? Un poquito de diferencia, ¿verdad? Esta es alguien, una chica en Afganistán, una chica, no sé, en Buenos Aires. Muy diferentes, ¿no? Una familia que se cría con una hermosa casa, todo, otra que no, apenas hay familias
con padres presos, los chicos que lo tiene que venir a buscar la policía, el trabajador social, familias armoniosas. También una cosa es haberse criado en el campo, ¿no es cierto? Otra cosa en la ciudad. Todo eso nos hace diferentes y por así decirlo nos condiciona. Pero a nosotros, por lo menos a mí en la iglesia, no me gusta hablar mucho de condicionamiento porque eso parece como que somos así y ¿qué va a ser? Yo soy así porque me criaron acá y allá, entonces yo soy así. Hoy en día existe mucho este pensamiento, que tiene parte de verdad, obviamente, como estamos diciendo. Pero algunas cosas sobre esto. Primero, nada de esto nos condiciona de por vida. No son cosas que no podemos cambiar, porque es verdad, traemos una mochila con nosotros, pero lo importante es qué hacemos nosotros con esa mochila. No es que sea fácil, ¿verdad? Hay mochilas muy pesadas, como decimos, pero no es algo que nos ata ni nos condiciona, ni vamos a ser así, condenados a eso para nada, porque justamente nacemos a una nueva vida. En segundo lugar, por más que están todas estas diferencias, en realidad tenemos todos los seres humanos las mismas cosas. Hoy estuvimos escuchando recién. Todos nosotros somos pecadores. Y no importa si nacimos hace 100 años, o si nacimos en Afganistán, o nacimos en una ciudad grande, en Buenos Aires, o lo que fuera. Por ejemplo, tenemos el tema de la envidia, es universal. A lo mejor el que vive en una aldea y no tiene agua ve la envidia al otro que tiene, la familia tiene un pozo así con una bombea el agua. Pero acá no tenemos eso, la mayoría tenemos canilla y agua corriente, pero entonces le envidiamos al otro porque tiene, no sé, tiene auto o viaje allá. Entonces la envidia está en todas las épocas y todas las edades, el pecado, ¿verdad? Pero también la necesidad de amor, la necesidad de afecto y la necesidad de saber que tenemos un propósito. Eso es universal. Y acá estamos en la iglesia, todos diferentes. ¿Y por qué estamos acá a pesar de ser todos diferentes? Pero porque nos une algo. Lo que nos une es el Señor. El Señor que nos ama a todos y nos trajo y nos juntó y nos revolcó a todos acá. Pero en este mismo contraste nosotros nos podemos ir descubriendo, ¿sí? Y entendiendo a los otros también. Porque ahí tenemos que pensar, bueno, ¿de qué familia viene? ¿De qué lugar viene? ¿No es cierto?, de qué época es, y así nos podemos poner en los zapatos del otro, ¿verdad? Y entonces una de estas cosas es que todo este trasfondo también, lo que nos dice el libro y estamos estudiando, es que en realidad son herramientas que nos van a servir para servir. ¿Por qué? Porque también universales que somos creados para servir. La palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Y claro, dice también el libro que nuestra tendencia es al revés, que nos gusta más vale recibir y no dar, ¿sí? Pero ahí el Señor nos desafía, ¿verdad? Es un poquito claro, es como el cuerpo. ¿Qué preferís, correr una maratón o quedarte sentado en el sillón mirando la tele? Y me quedo sentado en el sillón. Pero en realidad la satisfacción es muchísimo mayor en proporción a ese esfuerzo. Y ese es lo que el Señor nos desafía, ¿verdad? A empezar a servir. Y estas herramientas que tenemos, los distintos dones, pero también los distintos condicionamientos o trasfondos nos ayudan, ¿verdad? Tenemos aquí una hermana que es Camila, que hoy no está, esperemos que esté bien, que ella tiene una enfermedad muy grave, una discapacidad, por así decirlo, y ella trabaja con ellos. Tenemos mucha riqueza acá en la iglesia y hay muchísimos ministerios donde se puede servir, especializados tenemos hoy para trabajar con situaciones de problemáticas, con personas que están en la cárcel, con las familias de los que están en la cárcel, con los hijos de los que están en la cárcel. Acá mismo tenemos y somos amigos de otros hermanos de otras iglesias que trabajan con esos ministerios. Tenemos gente que trabaja con, no sé, como tipo consejería, ¿no es cierto?, aconsejamiento. Ahora hay carreras cortas que se pueden hacer de counseling sin llegar a ser psicólogo, pero bueno, y muchas oportunidades de desarrollar, ¿sí? Después un desafío. Hoy como nunca, sobre todo en casa, si tenemos una compu o algo, hasta a veces con el celular, podemos hacer cursos, hay muchos que son gratuitos, hay una cantidad de recursos inmediatos para desarrollar nuestros dones, ¿verdad? Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro pasado, nuestra experiencia, que tampoco es obligatorio, ¿eh? El hecho de que, por ejemplo, uno venga de una familia donde, no sé, había un padre alcohólico, por ejemplo, no significa que yo voy a tener que después trabajar con familias con padres alcohólicos. No es obligatorio así porque el Señor es muy grande y además, entonces, pero también puede ser que si yo quiero trabajar
o siento la necesidad de trabajar, o me gusta, porque yo conozco esa experiencia y puedo usarla, ¿verdad? Pero como digo, no es obligatorio hacerlo, pero por supuesto si lo hago es una herramienta más que tengo, todo ese trasfondo, ¿verdad? Pero bueno, sea como fuera, cualquiera sea nuestro trasfondo, cualquiera sea nuestro origen, cualquiera sea nuestro talento, cualquiera sea nuestro don, cualquiera sea nuestra habilidad, y nosotros fuimos creados para entonces servir. Dice que el viento empujó el barco, ¿por qué? Porque Pablo estaba viajando, pero no estaba viajando en primera clase, le estaban trasladando como preso, ¿sí? Porque Pablo estuvo preso, no por ladrón ni nada, sino por el Señor. Así que bueno, ahora los presos los trasladan, no sé, en camioneta o en avión, si es de otro país. Ellos tenían que llevarlo de Israel a Italia, lo llevaban por barco. Y el barco encima, ¿qué le pasó al barco? Lo agarró una tormenta y el barco naufragó. Acá agarramos las últimas partes de cuando el barco naufragó. Dice que el viento empujó al barco y comenzó a moverse hacia la playa en medio de un tormentón que había durado días y días, y el barco andaba a la deriva porque ya se le había roto el ancla, no sé qué, estaba ya averiado, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena, encalló, la parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda, o sea que se hizo bolsa el barco, que ya estaba así apaleado porque la tormenta seguía, y lo bueno que estaban por lo menos cerca de la costa. Los soldados querían matar a los prisioneros, o sea, en esa época no había muchos derechos humanos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Para que no se escaparan nadando. Dijimos, ¿cómo solucionamos el problema? Se nos averió la camioneta, lo matamos, los prisioneros si no se escapan. Bueno, tremendo, fíjense, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Esas son las cosas que hace el Señor. Sí, el Señor la verdad que permitió que fuera preso, que lo tuvieran que trasladar, y encima una tormenta. A ver si, pero el Señor, ¿no me puede dar una manito? No, porque encima una tormenta. Pero le mandó un oficial que era a cargo de todo el traslado, que le tomó cariño, o bueno, como muchas veces, así que el Señor le mandó a alguien. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos de barco, y todos llegamos a la playa sanos y salvos. Eso fue el Señor, ¿verdad? Que llevaban, todo esto lo permite el Señor, ¿sí? Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta, acá empezó el capítulo 29, cuando todos estuvimos a salvo nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta, que está ahí en el Mediterráneo. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, las víctimas del naufragio, que venían todas empapadas, nada de ahí en medio de la tormenta, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío, no salió el sol todavía, ¿sí? Pablo había recogido leña y estaba echando el fuego. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Eso sí que, por así llamarlo, mala suerte, digamos. O sea, cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Entonces, pero Pablo, y se arrojó la serpiente al fuego. Todos estaban esperando que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Bueno, así es la gente. En un momento te pone un pedestal, en el otro momento te hace el castigo social y te borra, y después y así. Pero bueno, no nos guiamos por lo que opina la gente. Y varias de estas cosas son las que dice el libro de hoy. A Pablo no estaba pensando que decía la gente, él se puso a servir. Pero queremos rescatar acá, si bien todos tenemos dones especiales y todo, lo que vemos acá es que no importa qué don tenemos, cuando hay que correr los bancos, cuando hay que servir algo, no es porque, bueno, no, pero yo no tengo el don de servicio. No, todos podemos servir. De hecho, los pobres padres, digo pobres, yo no estoy casado, pero no quise, se me escapó. Los pobres padres tienen a los hijos y tienen que tener todos los dones. Los padres tienen que ser maestros porque le tienen que ser, y los chicos le hacen, ¿y por qué esto, mamá? ¿Y por qué lo otro? Después tienen que ser el don de administración porque tienen que administrar la casa, tienen que tener el don de misericordia porque le tienen que tener paciencia a los chicos, y así tienen que tener todos los dones. Y lo mismo un misionero que está en un lugar que no hay iglesia tiene que hacer muchas cosas. Esa es la actitud que tenemos que tener, de estar dispuestos a hacer, si podemos, dentro de lo que dice, como dice ahí, la palabra también,
dentro de las medidas de nuestras posibilidades, y para eso nos tenemos que conocer a nosotros. ¿Cuánto puedo hacer yo? ¿Hasta dónde llego ahora? Porque después puedo llegar más. Y así, tenemos que administrarnos a nosotros. Pero veamos este ejemplo de Pablo. Él era apóstol, pero él agarró y se puso a recoger leña con todo el mundo, pero además no era que estaba descansado y todo, venía de un naufragio y tendría que haber estado en una camilla o una cosa así. Hoy los hubieran trasladado todo inmediatamente al hospital, a las víctimas. No, él agarró y se puso a servir. Y encima lo pica una víbora. Todo esto también nos muestra algo a nosotros, como decir, bueno, ahora que sirvo a Dios me va a ir todo bien, ¿verdad? ¿Pensamos así? Porque a Pablo estaba sirviendo a Dios, pero primero lo metieron preso, segundo, lo trasladaron y encima el barco se hundió. Tercero, cuando estaba recogiendo leña lo picó una víbora, o sea, ¿Dios dónde está? Pero no, Dios estaba, ¿por qué? Porque lo guardó. Entonces ese versículo lo compartimos con el hermano Devon, de paso que tiene varias cosas en su cuerpo, decía, las aflicciones del justo son muchas, dice, más de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, ahí están las dos cosas. Vamos a tener aflicciones, pero en medio de esas aflicciones, ¿nosotros qué hacemos? Servimos en la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco dice que Pablo fue el encargado de todo. Él estaba colaborando, porque bueno, era lo que él podía hacer. Y no le prestamos atención a lo que digan los demás, o lo que piensen, y esto, lo otro, porque nosotros no lo hacemos ni por orgullo, ni lo hacemos por lo demás. Lo hacemos por el Señor. Y muchas veces cuando estamos cansados así, tenemos que decir, bueno, esto Señor lo hago por vos. Y ahí ya cambia la cosa, ¿no? Porque si lo hacemos por el hermano, o si lo hacemos por la iglesia, o si lo hacemos por el pastor, sí, por supuesto, tratemos de hacerlo, pero en realidad lo hacemos por el Señor.